Salmo 12, Salmo de David. En el Salmo 12, tal como hemos cantado ahora, hermanos, es un salmo donde David, en alguna circunstancia en la que él estaba, que no se nos dice exactamente aquí, en el momento, es decir, ni cuándo fue, ni qué circunstancia le hizo componer este salmo, pero lo que es seguro es que David se sentía decepcionado, se sentía turbado. Es posible que él haya compuesto este salmo en el tiempo donde fue perseguido por Saúl, antes de que David, se convirtiera en rey. En esos días, si recuerdas de la historia de David, la vida de él pendía de un hilo. Saúl salía con sus ejércitos a cazar a David. Saúl salía con sus hombres en busca de David, que era un muchacho en aquel entonces. El pueblo que antes cantaba David, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese mismo pueblo ahora estaba dispuesto a perseguir a David por órdenes de Saúl, a perseguirlo injustamente, cuando David no había hecho nada en contra de Saúl, ni nada en contra del reino, sino que él siempre se condujo fielmente, incluso bendiciendo a Saúl. Pero Saúl puso al pueblo en contra de David. Incluso, hermanos, aquellos hombres que recibieron el auxilio de David, aquellos hombres que fueron librados por David, por causa de los filisteos que iban a incendiar sus lugares y saquear sus cosas, esos mismos hombres que recibieron el auxilio de David, los hombres de Keila y los hombres de Ziph, estuvieron dispuestos a traicionar a David. Estuvieron dispuestos a llamar a Saúl y decirle: aquí está el que buscas. No les importó que el rey David haya peleado sus batallas. No les importó más que tal vez la sonrisa del rey, algún bien temporal del rey. No les importó nada. David, ante todo esto, exclama estas palabras. De hecho, antes de eso, Doeg también había hecho que mataran a los sacerdotes que habían ayudado a David en su ira. Es posible que David, con todo eso en mente, con toda esa traición que le había caído por todas partes, no solamente de Saúl, sino también del pueblo que había ayudado en Keila, del pueblo que había ayudado en Ziph, todo eso a él le hace exclamar las palabras del versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. En el dolor de David, él le pide a Dios que lo salve, porque aparentemente nadie más va a hacerlo, ni siquiera aquellos por los que sufrió. En vista de esta escena, hermanos, todo lo que ha sufrido David, le parece que no ha quedado hombre alguno que se levante contra la impiedad, que se levante contra la injusticia. David siente en carne propia las palabras que luego iba a pronunciar el apóstol Pablo en Romanos 5:7. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Hermanos, aquí tenemos la oración de David, un David turbado por todo lo que le está pasando, un David que está conmovido porque no hay nadie con el poder suficiente, no hay nadie que, teniendo el poder suficiente, quiera abogar por su causa y quiera defenderlo. No hay nadie. Él se encuentra solo, sumamente solo, en esta lucha por su propia vida. Hermanos, es posible que también nosotros, tal vez no en ese grado, hayamos experimentado lo mismo. Tal vez
injusticia cometida contra ti, contra tu casa familiar, y nadie quiere, lo que se suele decir, mojarse, nadie quiere defender. O tal vez simplemente también te has turbado al ver el estado general de la nación o de la provincia donde estamos o el lugar en donde estamos, tal vez incluso de los propios cristianos. Es posible que nosotros también hayamos llenado nuestra mente con pensamientos como estos. Señor, ¿queda alguno que de verdad te ame y busque hacer tu justicia? Y si es así, ¿dónde están? Hay momentos donde parece que tal vez hay partes del mundo o el mundo en sí que pareciera que no tuviera arreglo. Lo que le pasa tal vez a Europa mismo, o lo que le pasa tal vez a Occidente, o lo que se escucha de otros lados del mundo, parece que no hay voluntad, no hay alguien que quiera arreglarlo, que pudiendo no quiere cambiar el estado de las cosas. O tal vez no todo el mundo, sino nuestro pequeño mundo, o nuestro alrededor, o las cosas que nos rodean. Tal vez estamos o experimentaremos el mismo desánimo y la misma desazón de David, de ver que el desánimo se apodera de él porque no ve justos y piadosos. Hay momentos, hermanos, donde podemos tal vez experimentar lo mismo que David, estar descorazonado por la situación, donde la pena consume y la impotencia hunde. O tal vez, si somos iracundos, tal vez no tan pacíficos, tal vez somos lo que se dice de armas tomar. Si somos iracundos y no sabemos esperar en el Señor, tal vez rápidamente buscamos la manera de levantarnos, de tomar cartas en el asunto, lícita o ilícitamente, con la misma o más violencia que la que podemos recibir o la que podemos escuchar. Ante un panorama así, hermanos, es posible que, si así también es nuestra personalidad, nos precipitemos a la venganza o hacia cualquier otro pecado. No hablamos o actuamos con la cabeza fría, sino desde la herida. Hermanos, en esos momentos debemos identificarnos con David y hacer lo que él hizo aquí. Él eleva el asunto a Dios. Él dice: Dios, tú conoces ahora mismo estas cosas, que ahora mismo es como si estuviese yo solo he quedado. Tal vez las cosas parecieran que no van a cambiar en ese lugar o en esa circunstancia, que veo que todos participan de esa maldad o que no les importa hacer nada por cambiarlo. Y solo yo me estoy dando cuenta. O solamente yo me estoy impacientando, solo yo he quedado que pueda denunciar esto. David oró como el profeta Elías en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 10. ¿Recuerdas? Elías también elevó una oración similar. Él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso está en Primero de Reyes 19:10. Elías, después de haber mostrado que solamente Jehová es el único Dios verdadero y no las estatuas, fue amenazado por Jezabel, la reina de turno. Y él huyó de Israel, escapó por su vida, y eso le dijo a Dios: todos se han corrompido, Señor, solo yo he quedado. Ahora fijémonos en un detalle que es común tanto en Primero de Reyes como en este capítulo de los Salmos. Algo que es común en la oración de Elías y en la oración de David. A ellos lo que más les consumía
de dolor no era que los paganos hayan dejado a Dios. No era que los paganos se estén corrompiendo más y más. ¿Cuál era la preocupación o el dolor de David? Era que no había piadosos ni fieles entre los hijos de los hombres, dice el versículo 1. Se han acabado los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, es decir, de entre el pueblo de Dios. La expresión los hijos de los hombres suele referirse o emplearse para los convertidos, los arrepentidos, los creyentes, cuando se dice hijos de hombres. Por ejemplo, en Números 23, Dios declara por medio de Moisés: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre miente, pero el hombre convertido se arrepiente. Y en otro lugar dice en el Salmo 8 que hemos pasado, en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dios se acuerda de toda su creación. Dios se acuerda de darle la comida no solamente a los bueyes, las ovejas, sino también a los leoncillos, ¿verdad? Dice otro salmo. Pero solamente visita a sus hijos con salvación. El hijo del hombre o los hijos de los hombres suele referirse en la Biblia a los creyentes. Y de hecho, hijo de hombre se le llama a Ezequiel y a Daniel. Entonces, los hijos de los hombres, los creyentes, a David le consterna ver la impiedad y la injusticia en medio del pueblo de Dios. Hermanos, todos podemos estar de acuerdo, creo yo, que es doloroso ver la impiedad y la injusticia, tal vez en las noticias, de lo que pasa en el mundo, pero es aún más doloroso, o debería serlo, ver la impiedad en medio del pueblo de Dios, en medio de los santos. Cuando los santos han caído en pecado, cuando los santos están cometiendo impiedad, cuando de quienes se espera justicia están actuando injustamente o están siendo indiferentes con la impiedad o con la injusticia, eso embarga el corazón de un pesar muy grande. De hecho, es un pesar tan grande que no podemos soportar e inmediatamente queremos echarlo de nosotros. A veces correctamente, como David, doblar rodillas, echarlo sobre Dios, esta ansiedad y este dolor, y a veces incorrectamente deshacernos de este dolor sobre otros lo más rápido posible por medio de la venganza o con palabras o acciones duras o con quejas tal vez sobre Dios. Uno de los dolores más grandes para el cristiano es este, hermanos, lo que lleva a David a expresar su dolor a Dios: ver al pueblo de Dios caer en pecado, ver al pueblo llamado a ser santo revolcarse en el pecado y en la miseria, o ver que el pueblo de Dios se conforma al mundo, ver que el pueblo de Dios está dejando atrás a su Padre Celestial y se está mezclando espiritualmente con el mundo. Es más, cuando el pueblo de Dios se suma a perseguir a los santos. Hermanos, como decíamos antes, ya cuando el pueblo de Dios deja de llamar pecado a lo que el Señor llama pecado, y deja de llamar bueno a lo que el Señor llama bueno, y comienza a bendecirlo, y comienza a reinterpretarlo, a blanquearlo. Esto hicieron los que traicionaron a David. Esto hicieron los de Keila. Se unieron a Saúl para tener un favor temporal del que tenía el poder en ese momento. Se unieron a la locura de Saúl solo tal vez por un beneficio temporal del rey, y comenzaron a llamar a David malo, cuando en realidad él era el
que estaba haciendo la voluntad de Dios. O eso hicieron también los que podrían haber detenido las atrocidades de Saúl, pero no hicieron nada. Estas dos cosas le dolieron tanto a David como a Elías. Que los santos se corrompan o que los santos no hagan nada cuando la corrupción está avanzando entre ellos. Hermanos, nosotros también creo que en algún grado hemos experimentamos, o tal vez deberíamos experimentar eso, cuando la corrupción avanza entre el pueblo de Dios. Cuando la corrupción, cuando algún pecado está devorando a alguno de alguna parte del pueblo de Dios, o alguno de los santos, alguno de los creyentes, de los cristianos. Ante ese escenario, tal vez podemos sentir que se han acabado los piadosos. No hay quien se interponga, no hay quien marque la diferencia, no hay quien atienda esa circunstancia. Meditemos en algo, hermanos. Cuando vemos este salmo, tal vez providencialmente hoy, es posible que estemos pasando momentos que nos parecen injustos de parte de otras personas, o donde parece que nadie aboga o defiende tu causa o la causa de tu compañero como deberían hacerlo. Si eso es lo que experimentas o experimentarás, entonces este salmo también está dirigido a ti. Identifícate con David, ora con David. No nos quejemos contra Dios, clamemos a Él, porque aunque todos se hayan corrompido, aunque todos permanezcan indiferentes en esa circunstancia, Dios no. Él está atento al clamor de los suyos. El Salmo 34, verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento al clamor de los suyos. Él, nuestro Dios, no ha apartado la mirada, no se ha hecho de la vista gorda. Él no se ha sumado a la injusticia, ni se ha sumado a la inactividad. Él no es un mero espectador. Él está tomando nota de los hechos y a su tiempo resolverá las cosas a favor del inocente. A su tiempo, no al nuestro, lo hará. No importa si nadie más lo hace, no importa si nadie más lo señala, lo advierte, lo denuncia como pecado o como injusto, no importa si es que pareciera que nadie más está abogando por eso ni tiene la más mínima intención de remediar algo. Dios, en su palabra, ha dicho lo que está mal, lo que es grave, lo que es pecado, y lo que Él no dejará que eso reine para siempre. Hermano, lo único que importa en verdad es eso. Ser consciente de lo que Dios ha dicho. Las palabras o los silencios de los hombres pasarán, pero las palabras de Dios, sus promesas, sus amenazas, todo lo que Él ha dicho no pasará. Las palabras de los hombres pueden cambiar, pueden tener dobles intenciones, intenciones ocultas, intenciones que tú ignoras incluso. Puede ser que alguien te esté hablando con doble corazón, con doblez de corazón, pero las palabras de Dios son seguras. Y cuando oramos, estamos ante un Dios el cual conoce todo lo que hay en el hombre y todo lo que hay de verdad en él, sus intenciones. Y las palabras de Dios no solamente son ciertas, no solamente son verdaderas, sino que se cumplirán siempre. Nos dice el versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, cuando al principio no nos parezca que tal vez Dios sea
se ha reservado para sí su juicio, cuando por un momento tal vez esté nublado, muy nublado, denso nuestro día, cuando haya mucha tiniebla y oscuridad, conviene recordar que el sol de justicia sigue allí y pronto saldrá y disipará toda nube, toda oscuridad, todo se verá como verdaderamente es. No habrá duda de ello, cuando Dios saque a la luz todas las cosas, pero hay que esperar que el sol salga. Pero no solamente contra las injusticias que podemos vivir tal vez cada uno de nosotros. Llevemos más allá el asunto a lo que verdaderamente le dolía a David, más allá de su propia circunstancia. Hermano, ¿te pesa en el corazón ver el pecado del pueblo de Dios? ¿Te duele ver a tus hermanos buscar ser más como el mundo que como Cristo? ¿Te duele verlos indiferentes a sus pecados? ¿Te duele verlos indiferentes hacia, tal vez, la iglesia local o universal? ¿Te pesa a ti ver tu propio pecado y ver tu propia indiferencia, tal vez, para con el pueblo de Dios, para con el estado de la iglesia? O tal vez tu propio interés en la santidad y la fidelidad de la iglesia. Ves tal vez que tu interés es muy pequeño o muy vago, o lo suficientemente frío o tibio como para no interesarte. Debería pesar en nuestros corazones estas cosas, hermanos. Deberíamos estar también doliéndonos con David por esto. Si somos parte del cuerpo de Cristo, es imposible no dolernos. Es imposible que no sintamos nada a menos que no seamos parte del cuerpo. Es imposible que no tengamos la necesidad de orar por estas cosas. Tal vez si vemos que no estamos cargados lo suficiente por eso, podemos pedir a Dios que mueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ver las cosas como Él las ve y no ser tan indiferentes contra el pecado que tal vez podemos ver en nuestra propia casa, en nuestra propia vida. Tal vez nos hemos acostumbrado. Una de las características de Elí, el sacerdote antes, en el tiempo de Samuel, es que él se acostumbró a ver a sus dos hijos pecar a la puerta del tabernáculo. Él sabía lo que pasaba allí, pero tal vez no lo suficiente como para ponerse de pie y decir: hasta aquí llega tu maldad. Porque aunque tal vez no me hables jamás, aunque tal vez sea señalado por ti y odiado por ti, yo te estorbaré. Al final Dios lo que le reclamó fue eso. No estorbaste a tus hijos, los honraste más que a mí, dice Dios en su palabra. Esto de los hijos, pero tal vez el cónyuge mismo, tal vez familiares, o tal vez hermanos en la iglesia. Hermanos, no hay que acostumbrarse a convivir con el pecado, con las faltas de respeto, hacia nuestro Dios, con la infidelidad a nuestro Dios. Aprendamos a orar por estas cosas y tomar acción. Que el Señor cargue lo suficiente en nuestro corazón como para, no para hundirnos, sino para poder hacer algo al respecto, ser instrumento en sus manos. Y si tal vez puede ser que ya estemos muy conscientes de eso, muy dolidos, afectados por el pecado de los nuestros, en casa o fuera de casa, en la iglesia o en otros lugares. Si tal vez ya estamos muy cargados, conscientes, orando hasta con lágrimas por eso, cansados de el pecado que están viendo nuestros ojos, cómo participan los nuestros. Si tal vez ya estás muy cargado como David,
de lo que ha llegado a tus propios oídos, de lo que ha llegado a tus ojos, lo que han podido ver tus ojos, del estado de los tuyos, del estado de tus hermanos, de su acercamiento al mundo, entonces también debemos escuchar lo que dice este salmo. Y escucha lo que Dios le dijo a Elías para animarlo en 1 de Reyes 19, verso 18. Él dijo allí lo siguiente. 1 de Reyes 19, verso 18. Después de una primera palabra sobre una misión para Elías, le revela a Elías que aunque él se había sentido solo, que él era el único que estaba cargado y sufriendo por la situación, llevando en el corazón la infidelidad de su pueblo, él dice en el versículo 18, el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Fíjate cómo Dios le abre el panorama a Elías. Elías sentía que era el único que estaba dándose cuenta de la maldad que estaba creciendo en el pueblo, que él era el único que había quedado, y Dios le tiene que detener y decirle, yo haré que queden 7,000, que todavía no han doblado su rodilla ante Baal, que todavía sus bocas no lo han besado. Tal vez aunque nuestro pequeño mundo, la situación que rodea ahora mismo nuestras vidas, tal vez se ponga lamentable y por el pecado sea de llorar. Hermanos, esto no es así en todas partes. Esto no es así en todas partes. Ni Dios dejará que esto también sea así para siempre. Él tiene hombres fieles a Dios, que está levantando, que está preparando, que está despertando para hacer su obra en este mundo, para traer justicia a las naciones, para discipularlas. Y Él también, cuando la salvación llega a nuestra casa, Él también es poderoso para hacer que se extienda y persevere. Y como le decía Dios a su pueblo en el tiempo de los jueces, ir conquistando y ganando más terreno dentro de lo que los rodeaba. Hermanos, si podemos ser capaces de dolernos por el pecado que vemos, deberíamos también recordar las palabras que Dios le dijo a Elías. Él está preparando la salvación para esta situación, aunque tal vez todavía ni siquiera lo hayamos visto, aunque tal vez ni siquiera sepamos cómo se remediarán las cosas, pero Él lo hará. Él no dejará morir a su iglesia, no dejará en frialdad o tibieza a su iglesia o a los nuestros para siempre. Dios terminará la obra que empezó en su pueblo, como dice Filipenses 1:6. Dios limpiará a su pueblo para que lleve más fruto, como dice en Juan 15. Lo hará en su iglesia, lo hará en nuestras propias vidas, en la vida de los nuestros, si están en Cristo también. Él ha prometido salvación y limpieza para su iglesia siempre hasta su venida. Mira lo que Dios le dijo a su pueblo en Isaías 59. Un momento. Isaías 59, en el versículo 21. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Hermanos, esto el Señor lo dice y lo repite especialmente a aquellos que están buscando que la fidelidad a Dios esté en sus tiendas, esté entre ellos. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de conocimiento y de inteligencia. Bueno, en la Biblia sabrás que cuando se habla de pastores, solamente se habla de ministros del Evangelio, sino también de autoridades, ministros de espada, gente con autoridad, padres de familia incluso. Estas promesas de Dios, hermanos, son firmes y son seguras. Para mirarlo a Él en el tiempo de la adversidad, mirar a Él en el momento donde tal vez vemos que las cosas no van a cambiar, o tenemos muy pocas esperanzas de cambio en las personas que vemos, en los lugares que vemos, tal vez en las regiones que vemos. Hermanos, Dios está preparando de algún lado salvación para que todo se ponga a sus pies, pero hay que orar, hay que buscarlo, hay que orar por eso, hay que unirse a Dios en oración por eso. Podemos caer en el error tal vez de pensar que la obra de Dios en este mundo avanzará sola, que irá en automático, que la obra alcanzará y cubrirá todo y nosotros podemos simplemente verlo, no solamente en el mundo, sino también en nuestra propia ciudad o en nuestra propia iglesia o familia. Pero hermanos, Dios precisamente hizo que David se cargara por la situación de sus hermanos para poder también entonces hacer algo al respecto. David santificó al pueblo de Dios, lo purgó de muchas cosas cuando luego él reinó, pero estas cosas no pasan si uno no es consciente de eso. Hermano, quiero simplemente llamar la atención a lo mismo que David fue llamada a su atención. ¿Te duele el pecado? ¿Te duele el pecado de tu propio pecado? ¿Eres consciente de tu propia, tal vez, iniquidad, o si has caído en estado de frialdad o retrocesos en el camino? ¿Eres capaz de dolerte porque no ves en ti nada bueno, como decía el apóstol Pablo? Vendido estoy al pecado, miserable en mí. O tal vez estás viendo también el pecado en otros, o el pecado en la familia o en la propia iglesia, y esto no te carga, o tal vez estás de verdad luchando por eso, tal vez estás pensando qué hacer por eso, o tal vez estás pensando que nadie te ayuda a tratar lo que estás viendo. Hermano, antes de desanimarte por completo, mira que Dios, tal como le dijo a Elías, le dirá también a David que Él tiene su palabra que se ha de cumplir, y aunque los hombres digan, y aunque los hombres tal vez cometan atrocidades, no permanecerá para siempre. Él hará algo al respecto. A veces, hermanos, estamos tentados en circunstancias como esas, a dejarlo todo, a dejar a nuestro Dios y dejar el lugar en donde estamos, o tal vez dejar a la familia, o dejar ya que apartarse. David se apartó en un tiempo. David se cansó de ser perseguido por Saúl, se cansó de estar continuamente pendiente de qué va a hacer, si hoy lo matarán, si no lo matarán. Se cansó de la infidelidad de su pueblo, David, y se fue a morar con los filisteos una temporada. El creyente puede verse tentado a eso,
Bueno, te adelanto que en ese tiempo luego David aprendió que no era seguro irse con los filisteos. No le fue bien. El Señor le enseñó que la solución no es huir, la solución no es dejar a Dios, la solución no es dejarse arrastrar por la tristeza y arrastrar por el miedo, sino más bien doblar las rodillas y buscar a Dios y decir: Señor, aunque todas las palabras de los hombres y las amenazas y tal vez su impiedad que se escucha, Señor, pero tus palabras son puras, tus palabras son las que permanecen para siempre y tus promesas también. A veces, hermanos, nosotros somos tentados también a exagerar las cosas. Somos tentados a pensar que nadie se va a ocupar de esto. Eso no va a cambiar nunca. Y lo damos por perdido. Hermanos, estamos llamados en esas circunstancias, a orar al Señor y buscar que Él nos muestre la salvación, que Él traiga su Espíritu Santo sobre este lugar, sobre esas personas. Y el Señor puede que te muestre: he preparado a 7,000, he preparado a otros instrumentos para traer la salvación o la justicia o la misericordia allí. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder poner también los ojos sobre Él en ese momento, cuando tal vez sea para nuestra corta vista un caso perdido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver también sus promesas. Padre, te damos gracias porque por tu bondad nosotros, Señor, vemos tu palabra y también vemos determinadas circunstancias, Señor, que se repiten tal vez. Determinadas circunstancias que parecen no cambiar en nuestras propias vidas o en las vidas de los que amamos o en la vida de tu pueblo, Señor. Vemos y tal vez callamos. Señor, permítenos poner todo delante de ti. Permítenos hacer de todo eso un motivo de oración. Y si tal vez, Señor, nosotros mismos estamos produciendo tristeza en otros por nuestra infidelidad a ti, por nuestra amistad con el mundo, como dice Santiago. Y si tal vez, Señor, estamos siendo más bien nosotros mismos objeto de tristeza para los piadosos, si nosotros mismos estamos haciendo que otros derramen lágrimas por nosotros, porque no nos queremos arrepentir, porque no nos queremos convertir a ti de todo el corazón, perdona, Señor, nuestra maldad también. No queremos, Señor, ser indiferentes a la impiedad y la corrupción, no solamente la de otros, sino también la nuestra. Y te pedimos por eso, Padre, salva, Señor, haz tu obra, haz aquella obra, completa aquella obra que empezaste en nosotros, completa aquella obra que empezaste en los nuestros, completa aquella obra que empezaste en tu iglesia, y también trae salvación y luz en aquellos lugares más allá de tu iglesia, Señor. Enséñanos, Padre, que todo lo que pasa en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele, Señor. Enséñanos, Padre, a también traer todas estas cosas. Y aunque tengamos el gozo de tu salvación, aunque estemos contentos contigo y por tu bendición y lo que nos das, enséñanos también a ser conscientes de que hay siempre motivos por los cuales también doblar rodillas con pesar por alguna parte de tu reino que está sufriendo, tal vez delante de nosotros mismos, y estamos dejando el asunto a otros solamente. Te pedimos, oh Dios, ayúdanos, guarda tu iglesia, guía tu iglesia, guía a nuestras familias, Señor, nuestras propias vidas. Tu palabra dice
que tú te pusiste en alto cuando escuchaste el gemido de los desvalidos y los pusiste en salvación, los pusiste en Cristo. Eso te pedimos, Padre, que nuestros ojos puedan ver también aquello por lo que oramos insistentemente delante de ti. Y perdónanos cuando no lo hacemos lo suficiente, Señor, o como deberíamos. Gracias te damos, Padre, por tu paciencia y por tu bondad y por tus promesas de que tú estás todavía obrando. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Y amén.